Los 80s, una época increíble para la cultura pop. Fue el inicio de los videojuegos, la música tenía un sonido futurista e increíble. Pero la mejor parte se la llevó el cine. Ghostbusters, E.T., Gremlins, Blade Runner, Duro de Matar, Freddy Krueger, entre muchas películas más. Pero la mejor tiene que ver con un auto. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Frank y el día de hoy vamos a analizar y recordar Volver al Futuro. Así que toma tu chaleco y tu patineta porque nos sumergiremos en la película más icónica de los años 80. Y bueno, bienvenidos sean a este podcast. El día de hoy vamos a hablar de Volver al Futuro, esa joya ochentera tan icónica de la cultura pop. Y empecemos hablando un poco de la historia. La historia comienza con Marty McFly, que es un joven de 17 años de Halle Valley, es amigo del Dr. Emmett Brown y le ayuda pues en varias cosas. Una de ellas es un experimento que va a hacer el doctor en Twin Pines a la 1:30 de la mañana y nadie sabe de qué consta hasta que ¡pum! Nos aparece el DeLorean, el carro más icónico o de los carros más icónicos de la historia del cine. Aparece y se ve de lujo, se ve increíble, se ve imponente. Y el experimento consiste en poner a Einstein, que es el perro del Dr. Emmett Brown, lo ponen dentro del vehículo y por medio de control remoto el doctor controla el coche y hace que viaje a 88 millas por hora para realizar el primer viaje en el tiempo. Lo manda exactamente 1 minuto al futuro y así sabe que su máquina funciona. El Doc nos explica que el vehículo debe de viajar a 88 millas por hora y que también necesita energía de 1.21 gigawatts para poder funcionar el condensador de flujos. En lo que él está explicando esto, no se da cuenta que los libios vienen por él. Los libios son quienes robaron el plutonio que el profesor pues necesitaba para la máquina. Se lo dieron para que les hiciera una bomba. Él los engaña y deciden pues ir a asesinarlo. Lo logran, lo matan y Marty, en un intento desesperado de huir, entra en el coche, en el DeLorean, y sin pensarla arranca. Llega a las 88 millas por hora, viaja y se queda atrapado en el pasado porque no se subió al coche con otra carga de plutonio para pues, el regreso. Entonces se queda atrapado 30 años en el pasado. ¿Y cuál es su única opción? Pues buscar al Dr. Emmett Brown. Pero por accidente lo primero que hace es encontrarse en una cafetería con su papá en versión joven, al igual que Biff, que es el bravucón que siempre atormentó y buleó al papá de Marty, que se llama George McFly. Marty, por alguna extraña razón, decide seguir a su papá antes de ir a buscar al Doc y termina cambiando el futuro. Destruye la historia de cómo se conocieron sus papás sin querer para salvar a su papá de ser atropellado, y ahora él es el que está siendo cuidado por Lorraine joven, que es la mamá de Marty. Y aquí es la razón por la cual muchas empresas se negaron a hacer la película, porque era una historia que sugería a una mamá enamorándose de su hijo, lo cual pues como que no era muy bien visto, pero ya vimos que funciona porque no te dejan claro que es algo sexual. Lo único que pasa en esta historia es que Lorraine sufre el síndrome de Florence Nightingale, que es un síndrome que le ocurre a las enfermeras cuando se enamoran de sus pacientes. Entonces, esta historia nada más plantea eso, ¿no? Que Lorraine se iba a enamorar del hombre que atropellara a su papá. Entonces ahí comete un error Marty. El Doc después le aclara eso, ¿no? Le dice que no puede interceder en los eventos porque va a cambiar el rumbo del futuro. Y definitivamente tiene una foto Marty donde están sus 3 hermanos y va viendo cómo poco a poco van desapareciendo de la foto, y lo cual quiere decir que están dejando de existir. Esta película va de eso, ¿no? De cómo Marty intenta arreglar la relación de sus padres y a la vez él volver al año de 1985. Marty regresa al futuro, pero no regresa a su futuro, sino regresa a uno alterno, donde ahora Biff es un empleado de su papá, ya no es al revés, y vemos que son pues una familia muy diferente. Lorraine se ve pues más llena de vida, al igual que su papá se nota con mucha seguridad. Ahora analicemos un poco esta película. Esta película nos muestra viajes en el tiempo y es de las principales
referencias que tienen todos cuando hablan de viajes en el tiempo, porque realmente su teoría es bastante concisa. Si lo queremos ver desde ese aspecto, es bastante concisa. Si viajas al pasado y cambias la más mínima cosa atrás, cuando regreses a tu tiempo, las cosas serán diferentes. Desde la posición de un objeto, desde el color de un objeto, o incluso pues ya cosas más fuertes como el futuro de una persona o algo así. También algo de lo que nos podemos percatar es que el guión está muy bien hecho. Es un guión que no te deja con tantas dudas o preguntas, pero igual esas mismas van a ser respondidas en la segunda y en la tercera parte. Entonces es un guión, digámoslo, redondo, donde te dejan bien establecido dónde empieza, cuál es el primer error de Marty al regresar, al intentar interceder en los hechos, y también te muestra pues el segundo, que es cuando George decide golpear a Biff por primera vez y ya de ahí se le revela y ya no deja que Biff abuse de él. Entonces ese es el segundo punto de quiebre. Esta película fue de las más taquilleras y principalmente porque se hablaba de los efectos especiales de esta película, pero seamos sinceros, no son los mejores. Es una película que es buena, que te va a gustar, que te va a entretener, pero no tiene muy buenos efectos especiales. Estaban mejor los efectos especiales de Los Cazafantasmas, pero esta película se hizo parte de la cultura pop porque lo tiene todo. O sea, se reforzó más su influencia en la segunda parte, pero la primera también tiene todo. Tienes a un joven de 17 años, tienes a un doc. Hacen pues bromas que son bastante divertidas, bastante ad hoc al tiempo en el que salió, y pues te dan muchas referencias desde la vestimenta, la música, el soundtrack juega un papel muy importante porque realmente te hace sentir que estás en los 80s a pesar de verla en pleno 2020. Es una película que te hace sentir esa vibra, ese mood de los años 80, lo cual está muy chido que te pueda mostrar eso. Y siendo sinceros, es una buena película. Es una buena película. Steven Spielberg creo que es de sus mejores trabajos. Y si lo analizamos, nos muestra como varias críticas, varias escenas donde se habla de que en los años 50 era muy común ver que un hombre estuviera tocando a una mujer en contra de su voluntad, que un hombre estuviera tratando de tener relaciones con una mujer en un coche aun cuando ella no quiera, y todos pasaban, todos veían y nadie decía nada porque era muy común. Al igual que el racismo, se ve en la escena del baile cuando llegan y les dicen oscuritos a las personas de color, y la verdad sí es algo que en estos tiempos pues no sería aceptado. Entonces creo que ese es un punto a favor de esta película, que mostró cómo Marty es como muy diferente a la ideología o a la época, porque 30 años hicieron pues un cambio bastante aceptable en la sociedad, al igual que 30 años de 1985 ahora ya son 35 años, pues también han hecho un cambio muchísimo más grande. Entonces, si hablamos de Volver al Futuro, no estamos hablando de una película nada más, sino es una película pues icónica que marcó generaciones, que marcó incluso una moda. Todos sabemos cuáles son los tenis que se ajustan solos, sabemos cuál es su color, no es necesario que yo lo diga. Tú que me estás escuchando, ya sabes cuál es ese color, entonces no es necesario. Sabes cuál es el color del... Sabes cuál es el color del chaleco que trae Marty en toda la película. Entonces no es necesario porque es icónico. Esa es la definición de esta película. Tal vez no será grandiosa, no será fabulosa, simplemente es icónica, es recordable. Creo yo que es de las películas mejor hechas de los años 80. Tenemos Duro de Matar, tenemos Gremlins, tenemos Cazafantasmas. Todas estas películas, al final de cuentas, son para entretener. Son grandes películas que sirvieron para entretener. Entonces creo que esta película debería conservarse tal cual. Es de las pocas que no han intentado hacerles un remake o un reboot de
de estas cintas. Por ejemplo, Los Cazafantasmas, el remake que hicieron con solo mujeres fue odiadísimo. ¿Por qué? Porque era una buena película que no debes de tocar. O sea, no por el hecho de que sean mujeres, sino simplemente porque no lo debes de tocar. Es una obra que se debe quedar ahí. Al igual que los videojuegos, cuando hacen remake, no vuelven a ser los mismos y son más odiados. Al igual que las canciones, al igual que muchas cosas de esa época, cuando vuelven a ser retomadas para tratar de vender nostalgia, es muy difícil que salga bien. Entonces yo creo que Volver al Futuro es una saga que así se debe de quedar. No debe de ser truqueada por Hollywood para salir de nuevo. Para cerrar este tema de Volver al Futuro, digámoslo así, es una película con buen guión, dirección de arte está muy bien. Dato curioso, Steven Spielberg salió a tomar un café mientras estaban haciendo las audiciones y el director de cast le mostró a un sujeto que iba caminando del otro lado de la acera, que iba vestido como Marty McFly, así el vestuario que trae en casi toda la película. Steven Spielberg se convence, hablan con el director de arte y de fotografía y logran buscar una paleta de colores que haga resaltar ese chaleco rojo, que haga resaltar el traje del Dr. Brown y sobre todo que el DeLorean luzca. Por ejemplo, hay una escena casi al final de cuando Marty ya está a punto de regresar, donde se ve como una cierta inspiración o un cierto inicio a buscar esos colores entre rosas y azules que son como muy de ciencia ficción, al igual que Blade Runner. Igual se maneja el azul y el rojo porque es una misma paleta de colores donde todo lo ves como muy opaco, muy como muy fuera de tono, y ves a Marty en un chaleco rojo llamativo, tenis blancos, que ojo, es de los pocos personajes que utilizan tenis blancos en la cinta. Entonces eso también es algo para destacar, vaya. Sí, es una muy buena película. Creo que el DeLorean fue el carro indicado, porque originalmente se pensaba utilizar un refrigerador para que así se hicieran los viajes en el tiempo. Solamente que Spielberg creyó que al utilizar esa idea se iba a ayudar a que los niños decidieran meterse a sus refrigeradores. Entonces, como lo creyeron muy arriesgado, decidieron cambiar a un vehículo y buscaron el vehículo más tecnológico que pudieran encontrar, y pues ese fue el DeLorean, el DMC, un gran coche. Y pues sí, ahora solamente queda en el recuerdo de todos aquellos que les gusta muchísimo la película, no pudieron conseguir uno, y está dentro de los coches más emblemáticos, junto con el coche de Batman de los años 90 de las series. También está el auto increíble. Hay muchos coches emblemáticos, pero sin duda este es como el más de cultura pop, vaya, no tanto geek, sino es como cultura general. Así no te guste, tú sabes cuál es el coche de Batman porque te gustan los cómics, porque te interesa este mundo, pero cualquier persona sabe qué es el DeLorean, sabe qué es Volver al Futuro, la hayan visto o no, saben qué es, y creo que ese es un buen producto. Llamémoslo así, Volver al Futuro es un buen producto, es una buena historia, buen guión, buena dirección de arte, no espectacular, pero es bueno y cumple. Entonces sí, bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que te haya gustado muchísimo este podcast, espero no haberte aburrido, y recuerda por favor seguirnos, porque vamos a seguir con este análisis de películas. Probablemente hablemos de la 2, que es la más importante de esta saga, es la que más emociona a los fans cada vez que la ven. Entonces sí, podemos hablar de eso y del fenómeno que causó en el año 2015 Volver al Futuro, cómo volvió a tener un boom muy orgánico, la verdad. No fue una campaña, fue el mismo fandom el que hizo todo el boom de Volver al Futuro. Entonces sí, yo aquí me despido, yo soy Frank y nos vemos en un próximo análisis. Adiós.